Bienvenidos a Ministerios Radio. Aquí, la palabra de Dios cobra vida con una fuerza que trasciende el tiempo. Hoy no solo escuchan una historia, inician un viaje que alteró el curso de la historia antigua. Imaginen un camino que desafió imperios, confrontó la oscuridad más profunda y encendió una llama de fe que, 2 milenios después, sigue ardiendo con la misma intensidad. Este es el relato del primer viaje misionero del apóstol Pablo, una epopeya de perseverancia, de milagros que desafiaron la lógica y de una convicción que no conoció límites. Acompáñennos a recorrer los pasos de un hombre que, armado únicamente con la verdad, se enfrentó a un mundo que intentó silenciarlo. Prepárense para ser testigos de cómo una misión nacida en la humildad terminó transformando la estructura misma de la civilización. El viaje comienza ahora, y las consecuencias de cada paso que dieron resuenan hasta el día de hoy. Nuestra historia se asienta en la vibrante ciudad de Antioquía. Este lugar no era un centro de poder político, sino el epicentro de una fe naciente. Dentro de sus muros, una comunidad se reunía con una disciplina inquebrantable. Hombres y mujeres de diversas procedencias convergían en un mismo espacio, dejando de lado sus labores diarias para enfocarse en una sola meta. El aire en la sala se sentía pesado, cargado por el silencio de quienes han decidido buscar una dirección superior. No había banquetes ni lujos. El ayuno era su práctica constante, una renuncia física que marcaba el ritmo de sus días. Se arrodillaban sobre el suelo de piedra, inclinando sus rostros, mientras las voces se elevaban en una oración incesante que llenaba cada rincón del edificio. Sus manos, entrelazadas o extendidas, reflejaban una entrega total. No era una espera pasiva, era una anticipación activa, un estado de alerta constante, donde cada miembro permanecía atento, esperando que el Espíritu Santo rompiera el silencio. La atmósfera vibraba con una intensidad que se podía sentir en la piel, un fervor que unía a todos los presentes en un propósito común, aguardando el momento en que el cielo respondiera a su búsqueda. En medio de esa comunión, el silencio se rompió. No fue un murmullo humano, sino una irrupción de autoridad que sacudió la sala. Los rostros, antes fijos en la oración, se levantaron al unísono. Una voz, clara y resonante, atravesó el aire cargado, dictando una orden que no admitía réplicas ni dilaciones. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El impacto fue inmediato. Los presentes quedaron inmóviles, con la respiración contenida procesando la magnitud de lo que acababan de escuchar. No era una sugerencia, era un mandato que alteraba el destino de todos los allí reunidos. Los ojos de los líderes se encontraron, reflejando un asombro profundo, una mezcla de reverencia y aceptación absoluta ante la voluntad divina que se manifestaba con tal nitidez. La sala se sumió en una quietud solemne. Cada persona allí entendió que el tiempo de la espera había terminado. La orden estaba dada, el cielo había hablado, y la misión que cambiaría el curso de la historia comenzaba a tomar forma. El asombro se transformó en una determinación palpable. Los líderes se levantaron de sus asientos y se acercaron a Bernabé y Saulo. El espacio entre ellos se cerró. Con pasos firmes, los ancianos extendieron sus brazos, colocando las palmas de sus manos sobre los hombros y cabezas de los dos hombres. El contacto físico fue directo, un gesto que sellaba el compromiso y la autoridad delegada. En la sala, el murmullo cesó por completo. Algunos hombres y mujeres bajaron la mirada, otros apretaron los labios, conteniendo el nudo que se formaba en sus gargantas. Las lágrimas comenzaron a rodar, dejando surcos visibles en sus rostros, mientras el peso de la despedida se hacía presente. No hubo discursos largos, ni despedidas ceremoniosas. Solo el contacto de las manos, la respiración profunda y el intercambio de miradas. Bernabé y Saulo permanecieron inmóviles bajo la presión de aquellas manos, aceptando la carga. Al retirarse, los líderes dieron un paso atrás. Los dos misioneros dieron media vuelta, cruzaron el umbral y se alejaron.
Cada paso los alejaba del refugio conocido. Caminaron por las calles empedradas de Antioquía hasta que el aire cambió. El olor a salitre y brea reemplazó el aroma del polvo del camino. Ante ellos, el Mediterráneo se extendía como una superficie inmensa, un lienzo azul que se perdía en la línea del horizonte. Los barcos mercantes se mecían rítmicamente contra los muelles de madera, crujiendo bajo la presión de las mareas. Bernabé y Saulo se detuvieron en el borde del muelle, observando el vaivén constante de las embarcaciones. No llevaban cofres, ni armas, ni provisiones de lujo. Sus manos estaban vacías, salvo por los pergaminos que guardaban bajo sus brazos. Al subir a la cubierta de la nave elegida, el suelo bajo sus pies comenzó a ceder y balancearse. El capitán dio la orden, las cuerdas fueron soltadas y las velas se tensaron con el primer golpe de viento. El puerto se fue reduciendo hasta convertirse en una mancha borrosa en la distancia. El mar, impredecible y profundo, se abrió ante la proa, golpeando el casco con una fuerza que hacía vibrar toda la estructura. Cada ola que estallaba contra la madera enviaba una estela de espuma blanca hacia el cielo. Estaban rodeados de agua, sin tierra firme a la vista, en un entorno donde la voluntad humana quedaba supeditada a los elementos. El peligro no era solo la tormenta, sino la inmensidad de un viaje que apenas comenzaba, mientras la nave se adentraba en la profundidad del azul, alejándolos definitivamente de todo lo que conocían. El vaivén constante de la nave cesó cuando el casco golpeó los pilotes de madera del puerto de Chipre. El sonido del agua contra la madera fue reemplazado por el bullicio de los mercaderes y el eco de las sandalias sobre el pavimento de piedra. Bernabé y Saulo descendieron por la pasarela, sintiendo el suelo firme bajo sus pies tras días de inestabilidad. El aire aquí era distinto, cargado de un calor seco y el aroma de los mercados de la isla. Al llegar a la residencia del procónsul Sergio Paulo, la atmósfera cambió, volviéndose más solemne y contenida. El procónsul estaba sentado en una estancia amplia, rodeado de pergaminos y registros de la provincia. Cuando los vio entrar, levantó la vista, dejando a un lado sus documentos. Sus ojos recorrieron a los dos hombres, con una mezcla de curiosidad y cautela. Sergio Paulo no los despidió. Al contrario, hizo un gesto con la mano para que se acercaran. El procónsul se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, y pidió que hablaran. La voz de Pablo resonaba en la estancia, clara y firme, cuando un movimiento brusco en la entrada interrumpió el silencio. Una sombra se proyectó sobre el suelo de mosaico, alargándose hasta tocar los pies del procónsul. Elimas entró en la sala, sus pasos arrastrados marcando un ritmo irregular que cortó el aire. Se detuvo a pocos metros, sus ojos recorriendo a los presentes con una intensidad gélida. El procónsul, visiblemente incómodo, cambió su postura, pero el recién llegado no esperó invitación. Se interpuso entre los visitantes y el funcionario romano, levantando una mano como una barrera invisible. El ambiente, antes cargado de una curiosidad intelectual, se volvió denso y pesado. Elimas comenzó a hablar. Su voz era un susurro áspero que parecía absorber la luz de las antorchas cercanas. Sus palabras no buscaban el diálogo, sino la obstrucción directa. Con cada frase, el hechicero tejía una red de dudas, desviando la atención del procónsul hacia argumentos llenos de veneno y engaño. La malevolencia se sentía en la piel, un frío repentino que hizo que los guardias en las esquinas se tensaran. Sergio Paulo miraba de uno a otro, atrapado en un fuego cruzado de voluntades. El aire en la estancia se volvió irrespirable, cargado de una estática que erizaba la piel. Pablo dio un paso al frente, rompiendo la barrera que el hechicero había impuesto con sus gestos. Sus ojos, antes serenos, se clavaron en el rostro de Elimas, con una intensidad que parecía desnudar cada intención oculta. El apóstol no titubeó, su cuerpo se tensó
Proyectando una autoridad que hizo que los guardias retrocedieran instintivamente, con un movimiento firme, señaló directamente al pecho de su oponente. Su voz estalló en el salón, potente y sin rastro de duda, cortando el murmullo de las sombras. «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia», exclamó. Cada palabra golpeaba el aire como un martillo sobre metal. Pablo avanzó un paso más, obligando al hechicero a retroceder. «¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?», cuestionó, mientras su presencia parecía llenar cada rincón de la sala, desplazando la oscuridad que Elimas había convocado. El procónsul, inmóvil en su asiento, observaba el choque de voluntades con los ojos abiertos, sintiendo cómo el peso de la verdad divina se imponía sobre el engaño. El silencio que siguió a la denuncia fue absoluto, un vacío cargado de una energía sobrenatural que presagiaba una consecuencia inmediata. Pablo no bajó la mirada, permaneció firme. La sentencia de Pablo cayó como un rayo sobre la estancia. «Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti», proclamó el apóstol, su voz resonando con una autoridad que parecía hacer vibrar las paredes. «Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». En ese instante, la realidad se fracturó. Una neblina densa y opaca, más oscura que la noche más profunda, brotó de la nada y envolvió a Elimas. El hechicero soltó un grito ahogado. Sus manos se agitaron frenéticamente en el aire vacío, buscando un punto de apoyo que ya no existía. Sus ojos, antes llenos de astucia, se quedaron fijos en la nada, incapaces de captar ni un destello de la luz de las antorchas. Elimas tambaleó, sus pies tropezaron con el suelo de mosaico mientras giraba en círculos, buscando desesperadamente una salida que sus ojos ya no podían ver. El silencio en la sala se volvió sepulcral, roto solo por el sonido de sus manos tanteando las paredes y el aire. Los guardias retrocedieron, buscando a alguien que lo guiara de la mano. La oscuridad que Elimas había cultivado para engañar a otros, finalmente lo había reclamado a él. El procónsul Sergio Paulo permaneció inmóvil, observando la escena con una atención que rozaba lo absoluto. El estrépito de la caída de Elimas y su torpe búsqueda de auxilio en la penumbra resonaban en el salón, pero el gobernador no apartaba la vista de Pablo. La autoridad que antes emanaba de su cargo se desvaneció, reemplazada por una curiosidad profunda y un respeto que nacía de lo inexplicable. Sergio Paulo se acercó al centro de la sala, sus pasos lentos y decididos sobre el mármol, mientras el resto de los presentes retrocedía. El gobernador observó las manos de Pablo, luego el rostro del hechicero desorientado y finalmente el brillo de una convicción que no provenía de este mundo. Sus hombros, antes tensos por la incertidumbre política, se relajaron. Un suspiro escapó de sus labios, marcando el fin de su escepticismo. Con un gesto firme, Sergio Paulo hizo una señal a sus guardias para que cesaran cualquier intervención. Se inclinó ante la verdad que acababa de presenciar. El gobernador, hombre de poder y lógica, se rindió ante la evidencia del poder divino. Su rostro, ahora despejado de dudas, reflejaba la paz. Dejando atrás las costas de Chipre, Pablo y Bernabé se adentraron en el corazón de Asia Menor. El viaje fue una sucesión de senderos polvorientos y pasos de montaña que ponían a prueba su resistencia física. Tras días de travesía, la ciudad de Antioquía de Pisidia emergió entre colinas, un centro neurálgico donde las rutas comerciales se cruzaban. Al llegar el día de reposo, ambos caminaron hacia la sinagoga. El edificio de piedra se alzaba imponente bajo el sol del mediodía. Cruzaron el umbral, dejando atrás el bullicio del mercado para sumergirse en el aire denso y silencioso del interior. Se sentaron entre los fieles, observando cómo los rollos de la ley eran desenrollados con cuidado sobre la mesa central. Al finalizar la lectura, los principales de la sinagoga intercambiaron miradas, evaluando a los recién llegados. Uno de ellos, con un gesto pausado, se acercó a Pablo y Bernabé y les extendió una invitación formal con un movimiento de manos.
Pablo se puso en pie. Sus manos se apoyaron con firmeza sobre el atril de madera, y su mirada recorrió el rostro de cada hombre presente en la sinagoga. No hubo titubeo en su voz, sino una cadencia clara y poderosa que llenó el espacio. Comenzó a relatar los días de los patriarcas, el paso por el desierto y la fidelidad de Dios hacia Israel a través de los siglos. Sus dedos señalaban hacia los rollos abiertos, conectando las promesas antiguas con el presente que todos vivían. La audiencia, antes inquieta, se quedó petrificada. Pablo elevó el tono. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante, proyectando una autoridad que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Habló de la descendencia de David, de la espera de un Salvador y de cómo esa promesa finalmente se había cumplido. Al pronunciar el nombre de Jesús, el aire en la sala pareció cargarse de una electricidad nueva. Explicó que la redención no era un concepto lejano, sino una realidad que había caminado entre ellos, que había muerto y resucitado para romper las cadenas de la ley. Cada palabra era un golpe preciso contra la incredulidad. Pablo cerró el puño. El silencio en la sinagoga se rompió con un murmullo creciente. Algunos hombres se pusieron en pie. Sus rostros reflejaban una convicción renovada, mientras otros se acercaban a Pablo para pedir más detalles sobre sus palabras. La noticia del mensaje se propagó con rapidez por las calles de Antioquía de Pisidia. Al siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se congregó ante las puertas del lugar de reunión. La multitud desbordaba el espacio, empujando los muros de piedra en su afán por escuchar. Sin embargo, en un rincón apartado, los líderes locales observaban la escena con los brazos cruzados y los labios apretados. Sus ojos, fijos en Pablo, no mostraban asombro, sino una frialdad calculada. La envidia comenzó a tensar sus facciones. Se movían entre la gente, susurrando palabras de duda y señalando a los apóstoles con gestos despectivos. La armonía inicial se fracturó. Los líderes, incapaces de soportar que la atención se desviara de sus propias enseñanzas, comenzaron a alzar la voz para contradecir cada punto expuesto por Pablo. Sus rostros se encendieron con una ira contenida. Las palabras de los apóstoles, antes recibidas con curiosidad, fueron ahora atacadas con blasfemias. La semilla de la persecución, sembrada por el celo y la envidia, comenzó a germinar en el suelo fértil de la discordia. Pablo, al notar el cambio en el ambiente, mantuvo su posición. El camino hacia Listra se extendía bajo un sol inclemente que levantaba nubes de polvo seco a cada paso. Pablo y Bernabé avanzaban con el cansancio marcado en sus hombros, dejando atrás la hostilidad de Antioquía. Al cruzar las puertas de la nueva ciudad, el ambiente cambió. El bullicio de los mercados era distinto, más rústico. Se detuvieron cerca de un pórtico donde la sombra apenas ofrecía alivio. Allí, un hombre permanecía sentado sobre la tierra. Sus piernas, inmóviles desde el nacimiento, estaban retraídas contra su pecho, y sus manos se apoyaban en el suelo. Pablo se detuvo en seco. Su mirada, acostumbrada a escudriñar las intenciones de los hombres, se clavó en aquel sujeto. Bernabé se mantuvo a su lado, observando cómo Pablo analizaba cada detalle, la chispa tenue que aún residía en sus ojos. Pablo dio un paso al frente, su presencia proyectando una sombra larga sobre el hombre, quien levantó la vista. Pablo se inclinó ligeramente, reduciendo la distancia entre ambos. Su voz cortó el murmullo del mercado con una autoridad que no admitía réplica. «Levántate derecho sobre tus pies». El hombre, que durante años había conocido solo la inmovilidad del suelo, sintió un impulso eléctrico recorrer sus extremidades. Sus músculos, atrofiados por el tiempo, se tensaron con una fuerza desconocida. Con un movimiento brusco, apoyó las palmas en la tierra y se impulsó hacia arriba. Sus pies, por primera vez en su vida, se plantaron firmes sobre el pavimento irregular. El hombre no solo se puso en pie, dio un salto. Su cuerpo, desafiando la gravedad,
que lo había mantenido cautivo. Sus piernas, antes inertes, comenzaron a moverse con una agilidad frenética. Corrió en círculos, esquivando a los transeúntes, sus pies golpeando el suelo con un ritmo constante y vigoroso. El aire en la plaza se cargó de una energía eléctrica. La gente, que segundos antes lo ignoraba, se detuvo en seco. Los mercaderes soltaron sus mercancías, los niños dejaron de jugar y el silencio inicial se rompió por un grito colectivo de incredulidad. La multitud, presa de un asombro frenético, comenzó a rodearlos. Algunos se llevaban las manos a la cabeza, otros señalaban al hombre que saltaba sin descanso. El caos se apoderó de la plaza, un torbellino de voces y gestos que buscaban comprender lo que acababan de presenciar. La escena era una explosión de vida, y el nombre de Pablo comenzó a resonar. El asombro inicial de la multitud se transformó rápidamente en una fiebre supersticiosa. Los gritos de incredulidad se convirtieron en un murmullo colectivo que recorrió las calles como un incendio. La gente comenzó a señalar a Pablo y Bernabé con dedos temblorosos, sus rostros reflejando una mezcla de temor y veneración absoluta. De repente, el sacerdote del templo local irrumpió en la plaza, seguido por un grupo de hombres que arrastraban toros por las astas. Los animales, confundidos por el alboroto, resoplaban y golpeaban el suelo con sus pezuñas, levantando nubes de tierra. Otros hombres portaban guirnaldas de flores frescas, cuyos pétalos se desprendían y caían sobre el pavimento. El sacerdote comenzó a disponer los altares improvisados. Los toros fueron forzados a detenerse ante ellos, mientras las guirnaldas eran extendidas como un tributo sagrado. La multitud se arrodillaba. El aire se llenó del olor a incienso y del sonido de los animales inquietos. Cada gesto de los sacerdotes era preciso, una coreografía de adoración equivocada. La confusión alcanzó su punto máximo cuando el sacerdote levantó una mano, pidiendo silencio para comenzar el ritual, mientras la multitud esperaba, expectante. El sacerdote alzó el cuchillo ceremonial, la luz del sol reflejándose en el metal afilado. En ese instante, Pablo y Bernabé reaccionaron con un movimiento brusco que cortó el aire. Con una fuerza desesperada, ambos agarraron los bordes de sus túnicas y tiraron hacia afuera. El sonido seco de la tela al romperse resonó sobre el murmullo de la plaza. Los trozos de lino cayeron al suelo, revelando la angustia en sus rostros. Pablo dio un paso al frente, con los brazos extendidos, bloqueando el camino hacia los animales. «Varones, ¿por qué hacéis esto?», gritó, su voz superando el estruendo de la multitud. Bernabé, a su lado, también gesticulaba con urgencia, señalando hacia el cielo despejado. No buscaban gloria, sino detener la blasfemia que se gestaba ante ellos. «Nosotros somos hombres mortales, iguales a vosotros», insistió Pablo, mientras caminaba entre los que se arrodillaban. Sus palabras eran rápidas, cortantes, diseñadas para romper el hechizo de la superstición. Señaló el sol, la tierra y el mar, exigiendo que la atención se desviara de ellos hacia el Creador. La multitud vaciló, el movimiento de los toros se detuvo y el silencio comenzó a filtrarse entre los presentes, un silencio cargado de confusión y tensión. Los apóstoles no cedieron. Mantuvieron su postura firme, con los restos de sus ropas colgando, enfrentando la mirada atónita de aquellos que los consideraban seres inmortales. El silencio en la plaza duró apenas un instante. La multitud, aún con las guirnaldas en las manos, miraba a Pablo y Bernabé con una mezcla de desconcierto y decepción. Fue entonces cuando un nuevo sonido irrumpió desde el extremo de la calle. El eco de pasos pesados y gritos cargados de veneno. Un grupo de hombres, llegados desde Antioquía e Iconio, se abrió paso a empujones entre la gente. Sus rostros estaban contraídos por la ira. Señalaban a los apóstoles con dedos acusadores, gritando consignas que desdibujaban la verdad de lo ocurrido. La duda de los ciudadanos se evaporó, reemplazada por una hostilidad súbita y contagiosa.
Los agitadores se movían de un lado a otro, susurrando al oído de los líderes locales, manipulando la frustración de quienes se sentían engañados por haber sido frenados en su ritual. La energía en el aire cambió de forma drástica. El respeto reverente se convirtió en un rugido de desprecio. La gente comenzó a retroceder, dejando a Pablo y Bernabé rodeados por un círculo cada vez más estrecho de hombres armados con piedras. Los agitadores levantaron sus voces, incitando a la masa a actuar contra aquellos que consideraban impostores. Los rostros de los presentes, antes iluminados por la adoración, ahora se endurecieron bajo la influencia de la calumnia. El ambiente se volvió pesado, cargado de una animosidad que no buscaba respuestas, sino sangre. La turba comenzó a cerrar el paso, empujando a los apóstoles hacia el centro de la plaza mientras el odio, alimentado por las mentiras externas, estallaba en un frenesí incontrolable. El primer proyectil cortó el aire con un silbido agudo, impactando contra el hombro de Pablo. El golpe seco fue la señal. De inmediato, una lluvia de piedras comenzó a volar desde todos los ángulos de la plaza. Pablo intentó cubrirse, retrocediendo, pero la masa humana lo acorraló contra el muro de piedra. Cada impacto resonaba con una brutalidad implacable. Piedras de diversos tamaños golpeaban sus costillas, sus brazos y su espalda. El apóstol se tambaleó, perdiendo el equilibrio, bajo la presión constante de los golpes. Intentó mantenerse en pie, pero sus piernas cedieron ante la fuerza de la turba. Cayó de rodillas sobre el suelo polvoriento, mientras los agresores, enfurecidos, continuaban lanzando piedras sin tregua. Un golpe certero en la sien lo hizo desplomarse por completo. Su cuerpo quedó tendido, inerte, sobre la tierra batida. Los gritos de la multitud comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una pesada sensación de vacío. Un silencio sepulcral envolvió la escena. La turba, convencida de haber cumplido su cometido, comenzó a arrastrar el cuerpo por el suelo pedregoso. El sonido de la piel rozando la tierra era el único ruido en la plaza desierta. Con brusquedad, lo empujaron más allá de las puertas de la ciudad, abandonándolo entre los escombros del camino. Los agresores se alejaron, dejando tras de sí una estela de polvo y silencio. Entonces, desde las sombras de los callejones cercanos, un pequeño grupo de discípulos emergió con cautela. Se acercaron al lugar donde Pablo yacía. Sus pasos eran lentos y vacilantes. Se arrodillaron a su alrededor, formando un círculo protector contra el viento frío de la tarde. El aire parecía estancado, cargado de una tensión insoportable mientras observaban el rostro inerte. De repente, un espasmo recorrió el cuerpo del apóstol. Sus dedos se clavaron en la tierra, buscando un punto de apoyo. Los discípulos contuvieron el aliento al ver cómo, contra toda lógica, los músculos de su espalda se tensaban. Con un esfuerzo sobrehumano, Pablo comenzó a incorporarse. Sus manos temblaban, pero no por debilidad, sino por una voluntad que desafiaba la gravedad. El polvo de la carretera se mezclaba con la sangre seca en su rostro mientras Pablo daba el primer paso. Sus acompañantes intentaron detenerlo, extendiendo manos vacilantes, pero él las apartó con un gesto firme. Sus pies, marcados por las piedras del camino, avanzaron con una cadencia pesada, pero constante hacia la entrada de la ciudad. Cruzó el umbral de las puertas de piedra, regresando al mismo lugar donde la turba había intentado acabar con su vida. Los habitantes que lo vieron aparecer entre las sombras de la tarde retrocedieron. Sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y miedo. Bernabé lo seguía de cerca, manteniendo una vigilancia constante sobre el entorno. Al llegar a la casa donde se reunían los discípulos, Pablo entró sin detenerse, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco. Con el cuerpo aún marcado, pero con el espíritu intacto, salió de la ciudad junto a Bernabé, dirigiendo sus pasos hacia Derbe. Tras dejar atrás Derbe, Pablo y Bernabé giraron sobre sus talones. El camino de regreso los llevó nuevamente a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Cada paso sobre el terreno pedregoso era una declaración de desafío contra el miedo que se había apoderado de aquellas regiones.
Al entrar en las casas donde se congregaban los creyentes, el ambiente era pesado, marcado por la incertidumbre y el recuerdo de la violencia reciente. Pablo, con las marcas de las piedras aún visibles en su piel, caminaba entre ellos. Se detenía frente a cada grupo, apoyando sus manos sobre los hombros de los discípulos. No hubo discursos largos ni consuelos vacíos. Con una voz que cortaba el aire denso de la habitación, Pablo les habló directamente. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sus palabras golpeaban la conciencia de los presentes, obligándolos a levantar la mirada del suelo. Algunos enderezaron la espalda al escuchar la convicción en su tono. Pablo señalaba las cicatrices en sus propias manos como prueba de que el sufrimiento no era el final, sino parte del camino. Los discípulos, al ver la entereza de quien había sido dado por muerto, comenzaron a cambiar su postura. La fe comenzó a soldarse con una fuerza nueva y más profunda. La consolidación de la fe exigía una estructura que sobreviviera a la ausencia de los apóstoles. En cada ciudad, Pablo y Bernabé convocaron a los creyentes para un tiempo de ayuno prolongado. El aire en las salas de reunión se volvía pesado por la falta de alimento y la intensidad de la oración colectiva. Pablo recorría las filas de los discípulos, observando quienes mantenían la firmeza ante la adversidad y quienes guiaban a otros con el ejemplo. Tras días de privación y súplica, el momento de la elección llegó. Pablo y Bernabé se acercaron a los hombres seleccionados, extendiendo sus manos sobre ellos en un gesto solemne. La imposición de manos no era un acto simbólico, sino el traspaso de una responsabilidad que pesaba sobre los hombros de los nuevos ancianos. Cada uno de ellos, al sentir el contacto, inclinaba la cabeza, aceptando la carga de velar por la doctrina y proteger a la comunidad de las amenazas externas. Los apóstoles, con los ojos fijos en sus rostros, los encomendaron al Señor en voz alta, sellando el compromiso con una oración que resonaba en las paredes de piedra. La estructura de la iglesia quedó establecida. Los ancianos, ahora investidos de autoridad, se pusieron de pie, asumiendo su rol, mientras los apóstoles los observaban con la satisfacción de quien ha dejado una semilla bien plantada. Con la organización completa, Pablo y Bernabé se prepararon para partir. El camino de vuelta hacia Antioquía de Siria se extendió ante ellos como un mapa de victorias sobre el cansancio. Pablo y Bernabé avanzaban con paso firme, dejando atrás las ciudades donde la fe había echado raíces profundas. Al cruzar las puertas de Antioquía, el polvo del camino cubría sus rostros, pero sus ojos reflejaban una determinación inalterable. Convocaron a la iglesia, reuniendo a los hermanos en el mismo salón donde meses atrás habían sido enviados. El silencio en la sala era absoluto cuando Pablo comenzó a hablar. No se limitó a dar informes, sino que describió con precisión los milagros. Bernabé añadía detalles, señalando cómo las puertas de la fe se habían abierto de par en par para aquellos que antes estaban fuera. Pablo gesticulaba, trazando con sus manos la extensión del territorio recorrido y la magnitud de la obra divina. La asamblea se puso de pie, unida en un solo propósito, reconociendo que el Espíritu Santo había guiado cada paso. Quizás hoy, mientras escuchas este relato, sientas que el peso de tus propias batallas es insoportable. Tal vez el rechazo, el dolor físico o la incertidumbre sobre el futuro se sientan como piedras que golpean tu camino, tal como golpearon al apóstol en las puertas de Listra. No eres un espectador ajeno a esta historia. Cada paso que diste esta semana, cada momento en que decidiste levantarte a pesar del agotamiento, es un eco de la misma perseverancia que impulsó a Pablo a regresar a las ciudades que intentaron destruirlo. Dios no es un observador distante de tus dificultades. Él estuvo presente en cada oración susurrada en la oscuridad de tu habitación, y estuvo allí cuando sentiste que tus fuerzas se agotaban por completo. La historia de este primer viaje misionero no es solo un registro de eventos antiguos, es un espejo donde tu propia lucha cobra sentido. Cuando enfrentas la oposición, cuando el camino se vuelve escarpado y la meta parece desvanecerse en la niebla de la duda,
recuerda que el llamado que recibiste no fue para una vida sin obstáculos, sino para una vida sostenida por una mano invisible. No estás solo en este trayecto. Considera por un momento la magnitud de lo que has escuchado. Ninguna piedra lanzada con odio, ninguna tormenta en el Mediterráneo, ni siquiera la aparente derrota en las puertas de la ciudad pudo detener el avance de aquel propósito divino. La historia de Pablo no es una excepción aislada en el tiempo. Es el testimonio de una verdad que hoy se mantiene intacta para ti. Cuando sientas que los muros a tu alrededor se cierran o que los recursos se agotan, recuerda que el plan de Dios no depende de la ausencia de conflictos, sino de su presencia absoluta en medio de ellos. Las pruebas que hoy enfrentas no son señales de que el camino ha terminado, sino el terreno donde tu fe se fortalece. Ninguna circunstancia, por más formidable o desoladora que parezca, tiene la capacidad de anular lo que Dios ha determinado para tu vida. Él no solo abre puertas, Él sostiene tus pies cuando el suelo tiembla. La misma fuerza que levantó al apóstol del polvo de la pedrada es la que hoy te mantiene en pie frente a tus propias adversidades. No hay obstáculo, ni duda, ni oposición humana que pueda frustrar la voluntad del Creador. Esta historia no termina con el regreso de Pablo a Antioquía. Continúa en el presente, en el espacio que ocupas hoy. La fe que sostuvo al apóstol en cada ciudad hostil es la misma que ahora busca un lugar en tu vida cotidiana. Si este relato ha resonado en tu espíritu, te invitamos a dar un paso más allá de la escucha. Únete a nuestra comunidad, suscríbete a nuestro canal para que cada mensaje, cada estudio y cada testimonio llegue directamente a tu encuentro. No permitas que esta chispa se apague al finalizar el video. Comparte este contenido con alguien que necesite recordar que no está solo. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita. Al hacerlo, aseguras que cada nueva entrega esté disponible para ti. Queremos acompañarte en tu caminar, ofreciéndote herramientas que fortalezcan tu fe y te ayuden a discernir la voz de Dios. Mantente conectado, sé parte activa de este viaje y permite que la palabra de Dios sea la brújula que dirija tus decisiones. Al cerrar este capítulo, volvemos la mirada a las rutas recorridas por Pablo y Bernabé, no como un relato del pasado, sino como una hoja de ruta para tu presente. Cada ciudad visitada, cada obstáculo superado y cada alma alcanzada nos recuerda que la fe no es un refugio pasivo, sino un motor de transformación constante. Has sido testigo de cómo la debilidad humana se convierte en el escenario donde el poder de Dios se manifiesta con mayor nitidez. Ahora, al concluir esta transmisión, te invitamos a llevar contigo la convicción de que el mismo espíritu que guió aquellos pasos sigue activo hoy, abriendo caminos donde solo ves muros y encendiendo luces donde la oscuridad pretende reinar. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón, que cada día de esta semana sea una oportunidad para caminar con la misma determinación que aquellos primeros mensajeros, confiando en que el propósito divino es inquebrantable. Gracias por permitir que Ministerios Radio sea parte de tu jornada. Valoramos profundamente el tiempo que has dedicado a escuchar, reflexionar y renovar tu compromiso. Nos despedimos por ahora, pero con la certeza de que la palabra de Dios sigue viva y eficaz en tu vida. Que su gracia te acompañe y su luz ilumine cada decisión. Hasta nuestro próximo encuentro. Sigue adelante con fe. Mantente firme en la esperanza y vive cada instante bajo la guía del Señor. Bendiciones abundantes.